Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, siendo fieles como cada día, como cada mañana, acercándonos a la palabra del Señor para conocerle mejor, conocer a Dios a través de su palabra, a través de su mensaje. Vamos a ir nuevamente al versículo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, que así nos dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Dios mediante, hoy vamos a terminar de estudiar, de ver este versículo, que ya llevamos meditando en él, pues no sé, creo recordar que 4 días creo que es consecutivos, ¿verdad? Hemos estado analizando los pasos que el Señor dio para que pudiese llevarse a cabo el gran milagro de la multiplicación. El primer día decíamos que lo primero que Jesús fue es hacer un llamado al orden. Jesús ordenó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y cuando nosotros nos vamos hasta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 14, la orden dada por el Señor fue que se tenían que sentar de grupos en 50 en 50. Lo segundo que aprendíamos es que para que ocurran los milagros en nuestra vida, nuestros ojos siempre tienen que estar enfocados en el cielo. Cuando Jesús recibió esos panes, esos peces, lo que hizo fue levantar sus ojos hacia el cielo, porque reconocía que lo que había en su poder, que lo que había en sus manos, fue dado por Dios. Y ayer nos enfocamos en lo tercero que hizo Jesús, que fue bendecir los alimentos. Esta palabra bendijo significa dar gracias por ellos. Mientras que los discípulos se quejaron por los pocos recursos, Jesús fue agradecido y esa gratitud abrió las puertas al milagro. Por eso la Biblia nos enseña que debemos entrar por las puertas del atrio con acción de gracias. Y hoy nos enfocaremos en esta última parte del versículo, cuando dice que Jesús partió los alimentos y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Miren esto que tremendo. Aquellos pocos recursos, una vez tocaron la mano del Señor, se convirtieron en alimento para miles. El recurso se multiplicó milagrosamente. Ojo aquí, el milagro no inició en las manos de los discípulos, sino que el milagro sucedió en las manos de Jesús. Con este versículo, volvemos a la misma enseñanza que tantas veces hemos visto a lo largo de tantos devocionales. Jesús hizo el milagro y como acaba este versículo diciendo que los discípulos fueron quienes dieron los alimentos a la multitud. Jesús hizo lo imposible y los discípulos lo posible. No fue Jesús quien repartió los alimentos, sino el que los multiplicó. Los discípulos no podían multiplicar los alimentos, pero sí los podían repartir. Sí los podían llevar a cada persona que allí estaba recostada. Lo fácil hubiera sido, que ya que Jesús tiene el poder de multiplicar los alimentos, pues entonces que también sea Jesús quien los reparta. Yo no sé si tú alguna vez has tenido que alimentar a una multitud, pero es algo muy cansino. Dar de comer a mucha gente es un trabajo duro. Recuerdo cuando mi mujer y yo salíamos a un albergue, ahí en Tenerife, y ahí dábamos de comer junto con otro equipo de hermanos de la iglesia a muchas personas que estaban viviendo en la calle. Y te puedo decir que no eran más de 100 personas, en algunos casos un poco más, pero a veces eso se nos hacía cuesta arriba, porque a veces todavía no habías terminado quizá de repartir el primer plato, y ya había muchísimas personas que te estaban demandando, te estaban pidiendo el segundo plato.
El otro te pedía agua, el otro te decía, mira, es que se me ha caído la cuchara, ¿tendrás otra? El otro que si le damos una servilleta, mientras dabas algo por aquí, alguna persona por el otro lado, otra persona te estaba pidiendo otra cosa. Bueno, en resumidas cuentas, al final alimentar a 100 o a 150 personas se convertía en un trabajo pesado, muy pero que muy tedioso. Así que imagínate por un momento alimentar a 5.000 hombres. Eso fue una tarea durísima que tuvieron que llevar a cabo los discípulos. Pero a pesar de la dureza del trabajo, era un trabajo que no era imposible. Y como siempre hemos dicho, Jesús solo hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Jesús es el que obra los milagros, es el que hace lo imposible, es el que consigue que lo natural se convierta en sobrenatural, pero todo lo demás nos corresponde a nosotros. Las manos de Jesús produjeron el milagro, pero las manos de los discípulos lo repartieron. A veces oramos y esperamos que Dios haga cosas que nosotros podemos hacer perfectamente, y eso nunca va a ocurrir, porque todo lo que podamos hacer nosotros no lo hará Dios. Por eso la Biblia habla una y otra vez del esfuerzo. Dios nos llama constantemente a ser hombres y mujeres esforzados, valientes. Los hijos de Dios no podemos ser ociosos, vagos, gandules, perezosos. De hecho, la Biblia nos llama a que tenemos que amonestar a los ociosos. Tenemos que llamarles la atención. Una vez que Jesús hizo el milagro, fueron los discípulos quienes tuvieron que hacer el resto. Entiende algo. Dios puede hacer un milagro en tu vida por sanidad, pero tu trabajo es cuidarte. Dios puede hacer en tu vida un milagro de provisión, pero tu trabajo es ser un buen administrador. Dios puede hacer un milagro, de restauración en tu matrimonio, pero tu trabajo es cuidar ese matrimonio. Dios puede hacer un milagro para que consigas un trabajo, pero tu deber es salir en busca de ese trabajo. Dios puede hacer muchos milagros en tu vida, pero tú tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para que eso suceda. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Por eso Jesús nos enseña en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nuestro trabajo es pedir, buscar y llamar. Y el de Dios es dar, hallar y abrir. Espero que entiendas el mensaje que estoy intentando transmitir hoy. Los milagros de Dios no eliminan nuestra responsabilidad. Recuerdo cómo Dios bendijo a un hombre restaurando su familia, porque esa familia estaba rota debido a ciertos pecados de este hombre. Pero Dios hizo un milagro tremendo en esta familia, sobre todo en el área matrimonial. Pero este hombre volvió a descuidar su matrimonio y lo acabó perdiendo todo. ¿Por qué? Porque mientras Dios hizo su parte, él no cumplió con la suya de ser un buen padre, un buen esposo, un buen padre de familia. No le pidas a Dios algo que te corresponde a ti hacer. Más bien pídele fuerzas para hacer lo que te corresponde hacer. Dios hará el imposible, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible, de hacer todo aquello que esté en nuestras manos. Amén. Así que nunca te olvides de esto. Las manos de Jesús produjeron el milagro, pero las manos de los discípulos repartieron la provisión. Vamos a orar y a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por tantas y tantas bendiciones que tú derramas a diario sobre nuestra vida. Gracias porque tú eres el Dios de lo imposible. Tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Tú puedes hacer de una poca provisión, convertir eso en un manjar para miles. Gracias por tus milagros, Señor. Pero también oramos en esta mañana para que nos des fuerzas a cumplir con nuestras responsabilidades, con todo aquello que está en nuestras manos, Señor. Gracias te damos por el día de hoy. Guárdanos, bendícenos, Señor, en este martes. Te lo rogamos todo en el nombre bendito de Jesús.
Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Por favor, no te olvides, Dios es el Dios de lo imposible, pero Él va a hacer solo lo imposible. A nosotros nos toca hacer lo posible. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Bendiciones.